Bueno, empecemos a ver entonces el segundo caso de problemas en 3 dimensiones con ángulos direccionales que no son conocidos, ¿ok? Dice por ejemplo. Expresa la fuerza F de 100 libras que se muestra en la figura como un vector cartesiano y hay sus ángulos direccionales, ¿no? Entonces, veo aquí y digo ángulos direccionales no conocidos, pero que puedo hallar, ojo, ¿no? Porque veo aquí que tengo una fuerza, nosotros tenemos que hallar nuestros ángulos codireccionales. Hemos dicho que hacia X positivo es alfa, ¿no? Este de acá, ¿no? Ah, profesora, fácil, 60 más 45 es alfa. No. 60 es el ángulo que está de la fuerza 100 libras hacia el plano XY. En este caso X positivo, Y negativo, en este plano, ¿ok? Y de la proyección, ¿se acuerdan? Habíamos hablado del reflejo, ¿no? De la proyección, habíamos dado el ejemplo de una lamparita, etcétera, ¿no? De la proyección de esta fuerza en este plano, que es esta de acá, ¿ok? Tenemos una distancia de 45 grados hacia el eje X. Entonces, no tenemos alfa, lo tenemos que hallar. Además, tenemos que hallar beta también, o sea, aquí hacia el eje Y, beta. Y tenemos que hallar también gamma hacia el eje Z, hacia los positivos, ¿no? Los ángulos y cuál es su componente, pues, ¿no? Aquí son 100 libras, pero en X, ¿cuántos son? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es recordar los pasos que habíamos visto en la clase de teoría. Y vamos a recordar que primero vamos a descomponer en el eje Z. Vamos a descomponer en el eje Z y en F', ¿no? F' habíamos dicho que era el plano, ¿no? La fuerza en el plano. Entonces vamos a descomponer esta fuerza de acá, esta de acá, en Z y en el plano, ¿no? Nótese que si yo pongo aquí Z, no le voy a cambiar la dirección, no le voy a cambiar el sentido, solo estoy dibujando como que la paralela. Tengo un plano aquí, ¿ok? Tengo un plano aquí, no sé si se ve el plano, lo voy a dibujar acá para que se vea mejor. Aquí tengo mi eje Z y aquí tengo mi componente que estoy diciendo que este va a ser mi F', ¿no? Prima porque está en el plano XY, ¿no? Este de acá. Y tengo, bueno, mi fuerza F, que es la que quiero descomponer, ¿correcto? Que es la que quiero descomponer, F, que me vale 100 newtons. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginar que tenemos este plano, pues, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos este plano, lo vemos desde un enfoque, pero si lo queremos poner estrictamente en 2 dimensiones, pues sería así, ¿no? Este sería FZ, F en Z, ¿no? Y este de acá sería F en el plano XY, ¿no? Y bueno, aquí tengo mi 100 libras, ¿no? Y esto yo ya lo conozco, ¿no? Y aquí interesante, ¿no? De aquí al plano me dice que son 60 grados, ¿no? De aquí al plano son 60 grados. Listo. Entonces es como lo veo, ¿no? Creo que acá se ve mejor, ¿no? Que estamos analizando solamente ese plano para analizarlo en 2 dimensiones, por así decirlo.
Entonces aquí igual tenemos el plano y acá, bueno, lo terminamos de dibujar en 2D, ¿no? Entonces, bueno, entonces descomponemos, ¿no? ¿Cuánto sería FZ? FZ, ¿no? Si esto de acá, bueno, lo dibujo el paralelo, esto tú ya sabes, es FZ es opuesto a 60, entonces FZ sería 100, los 100 que quiero descomponer, seno de 60, ¿correcto? Seno de 60. ¿Y cuánto sería mi componente en XY? Sería los 100 coseno de 60, ¿ok? Porque pues es adyacente. Profesora, ¿puedo poner yo 100 coseno de 30 o 100 seno de 30, ¿no? Sí, claro, podemos hacerlo, ¿no? Podemos, porque, bueno, si nosotros trabajamos con 60, si trabajamos con 30, con el ángulo 30, aquí va a ser coseno y aquí va a ser seno, porque, bueno, estos dos son complementos, ¿no? Estamos trabajando como que en 2D, en dos planos. Entonces, una vez que yo ya tengo, voy a apuntarlo aquí, aquí ya sé cuánto es 100 seno de 60. Y tengo el componente en el plano XY. Entonces, lo segundo que hacemos, lo siguiente que hacemos es descomponer la fuerza del plano XY en sus componentes Y, bueno, en sus componentes X y en su componente Y, ¿correcto? Entonces, igualmente lo planteamos aquí. Aquí tengo Y. Voy a dibujar primero esta fuerza de acá. Tengo esta fuerza. A ver. F', que yo ya sé cuánto me vale 100 coseno de 60. Eso me vale. Voy a descomponer en sus ejes X y en su eje Y. En eje X va a estar hacia este lado, ¿correcto? Digamos que lo voy a descomponer aquí en X. Y en Y va a estar hacia el lado negativo, ¿verdad? Lo veo en el plano, ¿no? Entonces, bueno, aquí te voy a descomponer en X, en su componente en X, y aquí en su componente en Y. F en Y. Y veo igualmente que de acá, de esta fuerza, la azul, ¿no? Hacia X tengo un ángulo de 45 que me dan como dato, ¿no? Este es un ángulo de 45. Si quiero puedo hacer lo mismo, lo puedo poner como que en eje X y Y de forma más clara, ¿no? Este sería la fuerza Y. Esta sería mi fuerza X. Y yo lo que tengo es la fuerza en el plano, que ya la hallé anteriormente, que es 100 coseno de 60. Y acá tengo el dato de 45 grados. Entonces, ¿puedo sacar yo? Sí, pues puedo aquí hacer lo mismo, ¿no? Hago la paralela y saco, o bueno, acá, ¿no? En este caso, bueno, en este caso sería igual, ¿no? Porque es 45. Puedo trabajar en los dos y sacar mi componente en Y. Mi componente en Y sería, si voy a utilizar este ángulo de acá, sería pues los 100 coseno de 60, ¿no? Lo que ya hallé en el plano, por en Y, si uso este ángulo, el opuesto, seno de 45, ¿no? Y en Fx sería los 100 coseno de 60 por, como es adyacente, coseno igual
de 45. Listo. Y ya tengo mi formulación, ¿no? Entonces, porque ya tengo, ¿no? Mira, acá tengo Fz, 100 seno de 60. Acá tengo Fy, 100 coseno de 60, seno de 45. Fx, 100 coseno de 60, coseno de 45. Ya tengo, si bien es cierto no me daban los ángulos, pero los puedo hallar, ¿no? Entonces, bueno, acá hagamos como que el resumen de eso. ¿Cuánto vale Fz? ¿Cuánto vale Fy? ¿Y cuánto vale Fx, no? Bueno, entonces Fz es 100 seno de 60. Seno de 60 me sale 86.60 y acá verifico, esta es la magnitud, ok, pero la dirección, digamos el sentido, ¿no? Z lo estoy descomponiendo hacia arriba, entonces es positivo, ¿no? Más 86.60. 86.60, estoy en libras, positivo, va hacia arriba, ¿no? Fy ya habíamos dibujado acá, ¿no? Que es negativo, lo rectificamos aquí, es negativo, me va a salir negativo, ¿no? Y lo hemos dibujado acá, y es 100 coseno de 60, 100 coseno de 60 por seno de 45, ¿no? Y eso me sale 35.36 negativo, ¿no? 35.36 libras. Y bueno, en este caso me está viniendo como que en este eje, ¿no? Negativo. Y X sería lo mismo, ¿verdad? Porque sería 100 coseno de 60 coseno de 45, que viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces sería igual, pero positivo. Porque bueno, X lo hemos planteado de forma positiva. 35.36 libras. Y digamos que viene, si queremos dibujarlo en este sentido, ¿no? En sentido positivo en X. Listo, ahora ya tengo el valor, ¿no? Dice en la figura como un vector cartesiano. Entonces yo puedo poner así, ¿no? Puedo poner que estas 100 libras es igual a 86.60 en Y menos 35.36 en J más 35.36 en K. ¿En qué unidades? Libras. Perfecto. Y si quiero hacer la comprobación, el cuadrado de esto más el cuadrado de esto más el cuadrado de esto me tiene que salir 100. ¿Listo? Ahora me piden los ángulos direccionales. ¿Cómo voy a hallar los ángulos direccionales? Pues fácil, ¿no? Yo ya tengo el valor de mi descomposición, por así decirlo. Por ejemplo, voy a analizar Fz. O por ejemplo, acá hay un error, ¿no? Acá primero es X. A ver. Esto va así. 35.36. A ver, ¿quién se dio cuenta? Muy bien, si te diste cuenta. En Y, menos 36 en J, y este es 86, ¿no? Mucho es la diferencia. 86.60 en K. Entonces, para Fx, empecemos con Fx. Aquí, para mi valor de mi fuerza en X, yo sé que mi fuerza en X es 35.36. Además, sé que esa fuerza en X es igual a, digamos que el coseno de alfa, ¿no? O sea, eso es igual a mis 100
coseno de alfa. ¿Por qué? Porque es lo que habíamos visto, ¿no? En el anterior tipo de ejercicios, que tengo yo la magnitud y sencillamente aplico coseno del ángulo, ¿no? Entonces el ángulo adyacente a a X, es alfa, lo tengo que hallar y ya tengo cuánto es su componente, 35.36. ¡Qué fácil! Entonces para fx lo que voy a hacer es alfa es igual a la inversa del coseno de 35.36 sobre mi hipotenusa, ¿no? Que en este caso es 100. Listo, y ya tengo mi valor de alfa. ¿Cuánto me vale alfa? Sigo aplicando cosenos, ¿no? La inversa de 35.36 entre 100. Me sale 69.29 grados, ¿no? Repito, yo en este caso ya tengo mi componente X, ya sé que es 35.36 y ya sé cuánto es lo que tengo que descomponer, son 100, ¿no? Entonces yo ya digamos en los ejercicios anteriores, el que hemos hecho el anterior ejemplo, cuando los ángulos son conocidos, era fácil, ¿no? Si yo sabía el valor de alfa, yo decía, si alfa, por ejemplo, era 70, pongámosle 72, ¿ok? Yo decía, 100 coseno de 72 y me tenía que salir el valor. Ahora ya hemos hallado el valor por este método. Cuando no me lo dan directamente, hallo digamos que los componentes, ya tengo el valor del componente. Entonces, pues este componente en X es igual a la fuerza que me están dando por el coseno de alfa. Y alfa es lo que tengo que hallar, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo? Allá. Este 100 de acá pasa a dividir y este coseno pasa como la inversa. Entonces, alfa es igual a la inversa de 35.36 entre 100. Alfa es igual a 69.29. Y hago exactamente lo mismo para mi componente. Vamos a poner otro color. En Y. Mi componente en Y es menos 35.36. Y se supone que este es igual a 100 coseno de beta, ¿no? Lo habíamos dibujado aquí, beta, este de acá, ¿no? Y mira tú, yo te había dicho en el anterior ejercicio que coseno de beta, que es mayor, cuando beta es mayor a 190, su componente va a salir negativo. Y mira, va a ser mayor a 90 y va a tener que salir negativo. Ya sabemos aquí que beta va a ser al menos mayor de 90. Entonces sería menos 35.36 entre 100. ¿Y eso cuánto es? 110. Bueno, acá lo planteamos, no hay problema. Menos 1. Y este es menos 35.36 sobre 100. Y beta es igual a 110.70, ¿no? Y si te das cuenta, estos dos son suplementarios, ¿no? Los dos suman 180, ¿no? Porque uno es con el signo positivo y otro es con el signo negativo, ¿no? Entonces los cosenos van a ser la misma función, ¿no? Y por eso me sale 35.36 y menos 35.36, ¿no? Lo bonito de las matemáticas, ¿no? Punto 71, ¿no? Más que punto 70, punto 71. Vamos a redondear bien según lo que estoy pues analizando. De repente a ti te sale con algunos decimales de diferencia, pero no debería pasar de la unidad, ¿ok? Ahora, fx, ¿cómo sería fx? Fx es 86.60 y esto debería ser igual a esta, espérate, no estamos en fx, estamos en, me quedé con eso de fx, en el componente en z, ¿no? Igual a 100 coseno sobre gamma, ok, gamma, acá, está por acá. Listo, entonces esto es igual a la inversa del coseno de 86.60 sobre 100.
y gamma es igual a, ¿cuánto sería? 86.60, me sale 30, ¿no? Listo, quiero comprobar mis valores. Se debe cumplir una vez más la propiedad de que la suma de los cuadrados es igual a 1, ¿no? Entonces comprobemos, a ver, sería coseno de 69.29 al cuadrado más el coseno de 110.71 al cuadrado más el coseno de 30 al cuadrado. Me debe dar la unidad, 1.0001, ¿no? Entonces sí, vamos. Entonces ahora dibujamos, ya vamos a dibujar esto de acá, porque de nada me sirve, ¿no? Entonces aquí tengo ya, digamos que los ángulos, y aquí tengo los componentes, ¿no? Entonces volvemos a dibujar aquí. Tengo 100 libras y aquí tengo mi componente en X, que ya sé que viene por aquí. ¿Cuánto es? 35.36. Y el ángulo que hay desde la fuerza hasta mi componente en X es, le vamos a poner aquí 70. Para el gráfico vamos a, bueno, para no ocupar tanto espacio en el gráfico, vamos a redondear un poco más. En Y me sale negativo, ¿no? En Y me sale negativo. Así que le vamos a poner por aquí. Listo. Mi valor es igual de 35.36 libras, ¿no? Y mi dirección, medida desde el eje positivo siempre, ¿ok? Mi dirección, aquí beta, me sale 110. 111 le vamos a poner, ¿ok? Y mi componente en Z, que es hacia arriba, positivo, que me sale 86.60 libras también, que también son libras, y hacia el eje positivo me sale su ángulo de 30. Profesora, ¿y yo puedo poner acá hacia el eje negativo el ángulo? Sí, claro, sería el complemento, ¿no? Sería casi 70 también. No hay ningún problema, pero bueno, por convención, siempre vamos a dar la respuesta hacia el lado positivo. Y por eso es tan importante, señores, que grafiquemos, ¿ok? Que grafiquemos. Miren, en este caso ve el eje, bueno, ubicamos siempre, ojo, siempre es recomendable hacer esta ubicación, ¿no? Hacer esta aclaración de acá, ¿no? En donde te dice, por si acaso, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Cosa que nos ubicamos, ¿no? Esta fuerza está a 70 grados del eje X y su componente, digamos, su descomposición hacia X es 35.36, está a 111 grados del eje Y positivo, ¿no? Está a 30 grados del eje Z y estos son sus componentes, ¿no? Bueno, acá tenemos nuestras respuestas. ¿No? Y nuestro gráfico. Importante graficar. En este curso es importante graficar, ¿ok? Listo. Entonces ya tenemos la descomposición de esta fuerza para seguir operando, ¿no? Porque de repente me dicen, no sé, acá hay otra fuerza de 200, acá hay otra fuerza de 300 y me dicen, oye, quiero saber cuál es la fuerza resultante, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Descomponemos primero en X, Y y Z y luego sumamos X, sumamos Y, sumamos Z, no lo que veníamos haciendo, solo que ahora en 3 dimensiones, ¿ok? Espero que este ejercicio haya quedado más claro.